¿Sabías que Grand Theft Auto V recaudó $800 millones en sus primeras 24 horas y superó los 1.000 millones en solo 3 días? Este logro lo convirtió en el producto individual de entretenimiento más rentable de la historia, con más de 200 millones de copias vendidas y más de $8.000 millones en ingresos. Pero mientras el mundo celebraba estas cifras récord, pocos recordaban que el camino hacia este éxito comenzó en octubre de 2001, cuando una pequeña compañía británica decidió desafiar todas las reglas de la industria. Rockstar Games lanzó Grand Theft Auto 3 en un momento en que el mundo se recuperaba de los ataques del 11 de septiembre, y la industria del entretenimiento buscaba refugio en contenidos seguros y familiares. En lugar de seguir esa tendencia, crearon un videojuego que permitía robar coches, asesinar peatones y huir de la policía en una ciudad que parecía respirar por sí sola. Los críticos predijeron su fracaso comercial y su inevitable prohibición. En cambio, el juego vendió 14,5 millones de copias en su primer año, y desató una revolución que transformaría para siempre la industria. Este éxito no fue casualidad, fue el resultado de una estrategia deliberada para convertir la controversia en combustible, la crítica en publicidad gratuita, y cada escándalo en una oportunidad para fortalecer su marca. Para entender cómo Rockstar logró transformar la polémica en una máquina de hacer dinero, primero es necesario mirar el contexto de la industria de los videojuegos en los años 90, una época marcada por limitaciones creativas y narrativas que apenas rozaban la superficie de lo que el medio podía ofrecer. El problema: la crisis creativa de los videojuegos en los 90. Durante la década de los 90, la industria de los videojuegos experimentaba una evolución técnica constante, pero también enfrentaba un reto importante. La mayoría de los títulos populares seguían apostando por mecánicas directas y objetivos sencillos, sin explorar historias maduras o complejas. Juegos como Super Mario 64 y Doom marcaron época gracias a su jugabilidad y avances técnicos, pero sus propuestas narrativas eran limitadas. Aunque estos juegos ofrecían entretenimiento inmediato, muchos jugadores sentían que faltaba algo más: una conexión emocional real, personajes con profundidad y mundos que invitaran a la reflexión. A pesar de los avances gráficos y la sofisticación en el diseño de niveles, la narrativa seguía siendo un aspecto secundario. Los videojuegos no lograban igualar el impacto emocional ni la riqueza de las historias que ofrecían el cine o la literatura. Para muchos jóvenes de la época, el atractivo de los videojuegos empezaba a quedarse corto frente a otras formas de entretenimiento que abordaban temas más complejos y realistas. Sin embargo, la verdadera singularidad de los videojuegos residía en su interactividad. La posibilidad de tomar decisiones, influir en el desarrollo de la historia y vivir experiencias de manera activa. Esta característica que los diferenciaba de cualquier otro medio no se había aprovechado plenamente para ofrecer relatos con el mismo peso emocional y cultural que una buena película o un álbum conceptual. En ese escenario surgen Sam y Dan Houser, dos hermanos británicos que veían el potencial desaprovechado del medio. Influenciados por el cine de gángsters, los westerns y la cultura del hip hop, los Houser imaginaban videojuegos que pudieran trascender la simple diversión y convertirse en una forma de arte relevante para su generación. Sam Houser lo resumía con una frase que se convertiría en el manifiesto de Rockstar: queríamos desdibujar las líneas entre la historia del jugador y su tiempo libre, entre la narrativa y la libertad absoluta. La fundación de Rockstar Games representó un rechazo consciente a las fórmulas convencionales. Inspirados por las películas de culto y la actitud desafiante del hip hop, los Houser querían que sus juegos fueran tan influyentes culturalmente como un disco de rap o una película de Scorsese. El objetivo era claro: elevar el videojuego a la categoría de fenómeno cultural, capaz de generar conversación y debate fuera del círculo habitual de jugadores. Esta ambición respondía también a una frustración compartida por otros creativos de la época, quienes sentían que el potencial del medio estaba siendo desperdiciado. Pero llevar esta visión a la práctica implicaba enfrentar un mercado escéptico, acostumbrado a éxitos de ventas basados en fórmulas probadas, como Tomb Raider o GoldenEye 007. En Rockstar comenzaron a trabajar con guionistas, diseñadores y músicos que compartían el deseo de romper esquemas y experimentar con nuevas formas de contar historias. A medida que el estudio crecía,
La expectativa aumentaba. La posibilidad de crear mundos abiertos, donde el jugador pudiera explorar, tomar decisiones y enfrentarse a dilemas morales, se volvió el núcleo de su propuesta. En lugar de imponer una narrativa lineal, Rockstar buscaba que cada jugador viviera su propia historia, experimentando libertad real dentro de un entorno virtual. El contexto de los años 90, con sus límites tecnológicos y narrativos, sirvió como catalizador para la revolución que los Hauser querían liderar. Identificaron que el vacío no era solo técnico, sino también cultural. Los videojuegos podían convertirse en el equivalente moderno de las películas de culto, capaces de reflejar y cuestionar la sociedad. La resistencia no tardó en aparecer. Muchos críticos y ejecutivos dudaban que los jugadores quisieran historias complejas o mundos abiertos llenos de posibilidades. Sin embargo, esta misma resistencia sirvió para definir la identidad de Rockstar, un estudio dispuesto a desafiar las reglas y explorar territorios desconocidos. La controversia, lejos de ser un obstáculo, se volvió una herramienta para captar la atención y consolidar una comunidad de seguidores. En este punto, la industria se encontraba en una encrucijada. Rockstar apostó por el camino ambicioso, convencido de que el futuro de los videojuegos pasaba por fusionar libertad, narrativa y provocación cultural. Así, el escenario estaba listo para el siguiente gran paso. Un proyecto ambicioso que estaba a punto de demostrar que los videojuegos podían reinventarse y marcar un antes y un después en la industria. La revolución. ¿Cómo Grand Theft Auto 3 cambió todo? El lanzamiento de Grand Theft Auto 3, el 22 de octubre de 2001, marcó un punto de inflexión en la historia de los videojuegos. Lo que muchos consideraban técnicamente inalcanzable se convirtió en realidad, una ciudad tridimensional, Liberty City, que el jugador podía recorrer con total libertad. Rockstar logró vender 14,5 millones de copias en su primer año y redefinió el género de los mundos abiertos. El verdadero avance de GTA 3 radicó en dos innovaciones clave. En primer lugar, Liberty City se diseñó como un entorno completamente tridimensional, sin pantallas de carga visibles entre zonas. Este sistema de streaming permitía moverse por calles, barrios y puentes de forma fluida, aumentando la sensación de estar en un espacio real y continuo. En segundo lugar, el juego introdujo un sistema de estaciones de radio satíricas que acompañaban cada trayecto en automóvil. Estas radios no solo ofrecían música licenciada, sino también programas humorísticos y anuncios ficticios que parodiaban la cultura estadounidense. Para muchos jugadores, la primera noche en Liberty City fue un momento revelador. Al salir de una misión y ver cómo la ciudad cambiaba con el paso de las horas, las luces de neón encendidas y la lluvia golpeando el asfalto, la experiencia resultaba completamente diferente a otros títulos del momento. La dinámica de día y noche, junto con los efectos climáticos, creaba una atmósfera inmersiva que invitaba a explorar cada rincón. Según comentarios de la época, era como estar dentro de una película de crimen, pero con la libertad de decidir qué hacer en cada momento. La transición de un diseño en 2D a un mundo abierto en 3D supuso un gran desafío técnico. El equipo tuvo que superar las limitaciones de la PlayStation 2, desarrollando sistemas de inteligencia artificial para peatones y tráfico, así como un motor de física capaz de manejar colisiones y persecuciones de forma realista. Rockstar eligió priorizar la experiencia del jugador, asegurando que la ciudad respondiera a las acciones y se sintiera impredecible y auténtica. Otro aspecto revolucionario fue la libertad de elección. GTA 3 permitió a los jugadores decidir cómo y cuándo avanzar en la historia principal, o dedicarse a actividades secundarias como conducir un taxi o participar en persecuciones policiales. Esta estructura no lineal rompió con la tradición de juegos guiados por niveles fijos, dando lugar a una experiencia donde cada partida era distinta y personal. La posibilidad de causar caos o seguir las reglas dotó al juego de una rejugabilidad casi infinita. El entorno sonoro también jugó un papel fundamental. Las estaciones de radio, con sus locutores ficticios y anuncios satíricos, ofrecían una visión crítica y humorística de la sociedad norteamericana. Este recurso no solo aportó variedad y entretenimiento, sino que también sentó las bases para el enfoque narrativo y social que caracterizaría a la saga en el futuro. La reacción fue inmediata. Con una puntuación de 97 sobre 100 en Metacritic, GTA 3
se consolidó como uno de los títulos más influyentes de la historia. El modelo de misiones no lineales y la construcción de un entorno creíble sirvieron de inspiración para numerosos títulos posteriores, desde Saints Row hasta Watch Dogs. Como declaró Sam Houser en una entrevista posterior, no queríamos hacer solo otro videojuego. Queríamos crear un mundo donde cada decisión del jugador tuviera consecuencias reales, donde la narrativa surgiera de la libertad absoluta. El éxito comercial no solo impulsó a Rockstar al primer plano de la industria, sino que también cambió la percepción de lo que podía ser un videojuego. El juego demostró que los mundos abiertos podían abordar temáticas adultas y realistas, alejándose de los escenarios fantásticos predominantes hasta entonces. Sin embargo, esta revolución vino acompañada de creciente polémica. El contenido violento y la representación de actividades criminales generaron debates sobre los límites éticos de los videojuegos. GTA 3 se convirtió en un referente recurrente en discusiones sobre la influencia de los juegos en la juventud. Aunque estas críticas buscaban frenar el avance de la saga, en muchos casos solo sirvieron para aumentar su notoriedad y consolidar la imagen de Rockstar como un estudio dispuesto a desafiar las normas establecidas. La llegada de GTA 3 transformó el diseño de videojuegos y puso a Rockstar en el centro de la conversación pública. Esta tensión constante entre innovación y polémica sería un elemento clave en los siguientes capítulos de la historia de Rockstar, preparando el terreno para desafíos aún mayores que pondrían a prueba la reputación y la estrategia de la compañía. La controversia, ataques políticos y el escándalo de Hot Coffee. En medio del éxito, Rockstar se vio envuelta en una de las mayores controversias de la industria, el escándalo de Hot Coffee en Grand Theft Auto, San Andreas. Este episodio no solo puso a prueba la capacidad de la compañía para enfrentar la presión mediática y política, sino que también definió su identidad como la oveja negra del sector, dispuesta a desafiar los límites y convertir la polémica en parte de su ADN. Todo comenzó tras el lanzamiento de San Andreas en octubre de 2004. El juego ocultaba en su código un minijuego sexual que no estaba destinado a ser descubierto. En 2005, algunos usuarios lograron acceder a este contenido a través de un mod conocido como Hot Coffee. El minijuego permitía al protagonista participar en escenas explícitas con sus parejas, algo inédito para la época que rápidamente se viralizó en foros y medios. La reacción fue inmediata y de gran alcance. Organizaciones de padres, grupos conservadores y medios acusaron a Rockstar de haber engañado a los organismos de clasificación y de poner en riesgo a los menores. La presión política creció y la polémica se convirtió en tema nacional en Estados Unidos. Figuras como la senadora Hillary Clinton reclamaron una regulación más estricta, instalando el debate en la conversación pública sobre los límites del entretenimiento interactivo. El golpe más fuerte vino de la ESRB, el organismo encargado de clasificar videojuegos en Norteamérica. Tras confirmar que el minijuego estaba presente en todas las copias, en julio de 2005 la clasificación del juego cambió de Mature a Adults Only, una etiqueta que prácticamente condenaba a cualquier título a desaparecer de las principales tiendas como Walmart y Target. Las repercusiones económicas fueron devastadoras. Rockstar y Take-Two tuvieron que retirar más de 2,6 millones de copias del mercado y lanzar una versión revisada sin el contenido polémico. Los costos se estiman en alrededor de $20 millones. Además, enfrentaron demandas colectivas y el juego fue prohibido temporalmente en mercados como Australia. El impacto obligó a toda la industria a ser más transparente con las agencias de clasificación y revisar sus procesos de control de calidad. El escándalo sirvió como advertencia sobre las consecuencias de no gestionar adecuadamente los contenidos ocultos en el desarrollo. A pesar de la magnitud de la crisis, Rockstar supo convertir la adversidad en oportunidad. Lejos de adoptar una postura defensiva, abrazó la controversia y la utilizó para consolidar su identidad como estudio provocador y rebelde. Este enfoque resonó especialmente entre el público joven, que veía en Rockstar un símbolo de resistencia frente a la censura. Para muchos jugadores, el escándalo hizo la marca aún más interesante. Jugar a Grand Theft Auto se convirtió en un acto de desafío y una declaración de independencia cultural. Rockstar incluso incorporó guiños satíricos a la controversia en juegos posteriores. En Grand Theft Auto 4,
La estatua de la felicidad sostiene una taza de café caliente, interpretada como referencia directa a las figuras políticas que criticaron a la compañía. Estos detalles reforzaron la percepción de que Rockstar no se intimidaba ante los ataques, sino que los utilizaba para alimentar su narrativa. El escándalo polarizó el debate sobre el papel de los videojuegos en la sociedad. Mientras algunos críticos veían irresponsabilidad y estrategia publicitaria, otros reconocían que Rockstar exploraba temas raramente abordados en el entretenimiento interactivo. Esta dualidad contribuyó a que la marca se convirtiera en referente cultural, capaz de generar conversación y atraer tanto seguidores leales como detractores apasionados. En términos empresariales, la reacción ante la crisis se tradujo en una lección de gestión de marca y reputación. La compañía aprendió a navegar la controversia, anticipar críticas y utilizar la atención mediática para su beneficio. Cada nuevo lanzamiento se acompañó de una estrategia que no solo aceptaba la polémica, sino que la incorporaba como parte integral de la experiencia. Con el tiempo, el impacto negativo fue quedando atrás, eclipsado por los logros posteriores. Rockstar demostró que era posible sobrevivir e incluso fortalecerse después de una crisis de esta magnitud. Las lecciones aprendidas se convirtieron en la base de una filosofía empresarial que priorizaba tanto la creatividad como la capacidad de enfrentar desafíos externos. Así, la historia de Hot Coffee no solo marcó un antes y un después en cómo se regulan y perciben los videojuegos, sino que también preparó a Rockstar para proyectos aún más ambiciosos. Con una identidad consolidada y una comunidad de seguidores cada vez más grande, el estudio estaba listo para dar el siguiente paso: transformar el éxito creativo en un fenómeno financiero sin precedentes. Si alguna vez viviste o escuchaste sobre este tipo de escándalo, cuéntanos en los comentarios cómo reaccionaste en ese momento. El modelo de negocio. El éxito financiero de GTA V y GTA Online. La llegada de Grand Theft Auto V en septiembre de 2013 marcó un punto de inflexión en la historia del entretenimiento digital. Respaldado por una inversión de aproximadamente $265 millones entre desarrollo y marketing, reflejaba la confianza de Rockstar en que el videojuego podía competir con las producciones más ambiciosas de Hollywood. Esta apuesta tenía como objetivo no solo captar a los jugadores de siempre, sino también atraer a un público mucho más amplio. La respuesta del público fue inmediata. En su primer día, GTA V recaudó $800 millones y en solo 3 días alcanzó la cifra histórica de 1.000 millones, superando cualquier récord previo en la industria. Este éxito inicial consolidó a GTA V como uno de los productos de entretenimiento más rentables de todos los tiempos, y demostró que la visión de Rockstar de crear un mundo realizado, como lo describió Sam Houser, tenía un atractivo masivo. Sin embargo, el verdadero motor financiero fue la estrategia implementada con GTA Online, el modo multijugador incorporado poco después del estreno. Lejos de ser un simple añadido, GTA Online representó la transformación del modelo tradicional de venta única hacia el concepto de juego como servicio. En lugar de una experiencia estática, el producto evolucionaría continuamente a través de actualizaciones gratuitas y eventos especiales, manteniendo a la comunidad activa durante años. La clave radicó en la venta de Shark Cards, moneda virtual, que permitía a los jugadores adquirir dinero dentro del juego a cambio de dinero real. Esta monetización opcional, combinada con un flujo constante de contenido nuevo, resultó extraordinariamente efectiva. Se estima que GTA Online ha generado cerca de $500 millones anuales, representando en algunos años más del 60% de los ingresos totales de Take-Two. Dinero que permite a Rockstar reinvertir constantemente en cada nueva producción y mantener GTA Online como el ecosistema más rentable de la industria. Este éxito permitió que el juego se mantuviera vigente mucho después de su lanzamiento original. En vez de depender únicamente de las ventas iniciales, Rockstar creó un ecosistema donde los jugadores regresan constantemente para descubrir nuevos desafíos. Las actualizaciones temáticas y expansiones gratuitas como el Demon Casino Heist mantuvieron el interés y aumentaron el valor percibido del producto. El impacto en la industria fue inmediato. Otros estudios comenzaron a imitar el enfoque de juego como servicio, intentando replicar la longevidad y los ingresos constantes que GTA Online generaba.
Sin embargo, pocos lograron igualar el equilibrio entre contenido gratuito, comunidad activa y monetización opcional que Rockstar estableció. Además, el flujo de ingresos permitió a Rockstar reinvertir en proyectos aún más ambiciosos. La compañía pudo financiar desarrollos de largo plazo y experimentar con nuevas tecnologías, asegurando su posición como líder innovador. El modelo no solo garantizó la viabilidad financiera del estudio, sino que también elevó las expectativas sobre lo que un videojuego podía ofrecer. Este éxito no estuvo exento de críticas. Algunos señalaron que la dependencia de microtransacciones favorecía a quienes gastaban más dinero real, generando desigualdad dentro de la experiencia. También hubo quienes consideraron que la atención puesta en GTA Online retrasó nuevas entregas para un jugador. Sin embargo, la mayoría de la comunidad continuó apoyando el modelo por las actualizaciones gratuitas y la constante renovación del contenido. El legado financiero es innegable. Con más de 200 millones de copias vendidas, GTA V se posiciona como el segundo título más vendido de la historia, solo superado por Minecraft. Esta cifra subraya no solo el atractivo inicial, sino también la capacidad de Rockstar para mantenerlo relevante gracias a su visión de negocio. El éxito de GTA Online sentó las bases para una nueva era en la industria, donde la rentabilidad se extiende mucho más allá del lanzamiento inicial y se apoya en la participación activa de una comunidad global. La estrategia de Rockstar ha redefinido los estándares del sector y ha demostrado que es posible equilibrar la innovación artística con la rentabilidad económica. Este escenario plantea nuevas preguntas sobre los límites y posibilidades del medio, marcando un nuevo estándar que abre la puerta a desafíos aún mayores. El futuro, la presión y ambición, detrás de GTA 6. La mirada de la industria está puesta en el desarrollo de Grand Theft Auto 6, un proyecto que ha captado la atención no solo por su escala, sino por la enorme presión que recae sobre Rockstar Games. El futuro de la franquicia y del propio estudio depende de su capacidad de superar todo lo logrado hasta ahora, tanto en términos creativos como financieros. El presupuesto estimado para GTA 6, según analistas de la industria, oscila entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, una cifra que supera incluso a las superproducciones cinematográficas más costosas, y convierte a este juego en la apuesta más grande de la historia del entretenimiento digital. Esta inversión responde no solo a la ambición de Rockstar, sino también a la expectativa de que el juego rompa todos los récords previos. GTA 6 no es simplemente la continuación de una saga exitosa, representa el intento de redefinir el estándar de los mundos abiertos y consolidar su liderazgo en un mercado cada vez más competitivo. Las proyecciones de la firma DFC Intelligence apuntan a que podría generar más de $1.000 millones en preventas antes de su lanzamiento y alcanzar ingresos de 3.200 millones en su primer año, cifras que demuestran la magnitud de la expectativa. El desarrollo utiliza una versión renovada del motor RAG 9, diseñada para ofrecer realismo sin precedentes, física del agua avanzada, inteligencia artificial compleja y sistemas dinámicos de clima que eliminan la frontera entre lo virtual y lo real. Sin embargo, alcanzar este nivel de ambición ha traído desafíos importantes. Uno de los momentos más delicados ocurrió en 2022, cuando Rockstar fue víctima de un ciberataque que resultó en la filtración de material temprano del juego en proceso. La compañía calificó el incidente como extremadamente decepcionante y se vio obligada a gestionar especulaciones y críticas sobre aspectos que aún estaban lejos de su forma final. En paralelo, la salida de Dan Houser en 2020 marcó un punto de inflexión creativo. Houser, cofundador y principal guionista de la franquicia, había sido una figura clave en el desarrollo de las historias y el tono irreverente que definieron títulos anteriores. Su partida dejó la dirección creativa en manos de Sam Houser, generando interrogantes sobre cómo evolucionará la narrativa y si el estudio mantendrá la identidad que ha cautivado a millones durante décadas. Tras años de especulación, Rockstar ha confirmado oficialmente que GTA 6 está ambientado en una versión moderna de Vice City, ubicada en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. El juego presenta dos protagonistas principales, Jason Duval y Lucía Caminos. Jason es un criminal afiliado con contrabandistas de drogas en las Leonida Keys, mientras que Lucía es una mujer latina que cumple condena en la penitenciaria de Leonida por un crimen no especificado.
La pareja criminal, inspirada claramente en Bonnie y Clyde, protagonizará una historia de crimen que se desarrolla a través de múltiples condados de Leonida. Rockstar ha lanzado 2 tráilers oficiales que han revelado detalles significativos sobre la narrativa y el mundo del juego. El segundo tráiler, lanzado en mayo de 2025, mostró más profundamente a los protagonistas y su relación, además de ofrecer una visión más amplia del estado de Leonida y sus diversos entornos. El contexto del lanzamiento es muy distinto al de títulos anteriores. La competencia en el género de mundo abierto es cada vez más fuerte, con estudios como CD Projekt Red y Ubisoft elevando el listón. Sin embargo, Rockstar mantiene una ventaja clave: su capacidad para combinar sátira social, mecánicas innovadoras y una escala de producción difícil de igualar. La presión para que GTA 6 cumpla las expectativas es enorme. Los fanáticos esperan una narrativa cinematográfica, libertad total de acción y la posibilidad de descubrir secretos en cada esquina del mapa. Al mismo tiempo, la industria observa si Rockstar logrará superar el listón que ellos mismos pusieron con GTA V y mantener la relevancia cultural en una época marcada por el cambio constante. El lanzamiento está confirmado para el 26 de mayo de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series XS, tras un retraso desde la ventana original de otoño de 2025. Esta decisión refleja la determinación del estudio por priorizar la calidad sobre la rapidez, buscando evitar errores y asegurar que el producto final esté a la altura de la inversión y la reputación de la franquicia. Rockstar sabe que cualquier falla no solo tendría un impacto financiero, sino que también podría afectar su prestigio como referente creativo. El futuro de Rockstar y de la industria de los videojuegos se juega en gran parte con el lanzamiento de GTA 6. El resultado determinará si la compañía sigue siendo el referente en innovación, provocación y éxito comercial, o si la competencia logra reducir la distancia mantenida durante años. El lanzamiento no solo será un evento para la comunidad gamer, sino también un fenómeno que podría influir en la cultura popular y redefinir el rol de los videojuegos en la sociedad. Conclusión. La historia de Rockstar Games es, en esencia, la historia de cómo una empresa transformó sus defectos aparentes en su mayor fortaleza. Mientras otras compañías huían de la controversia, Rockstar la abrazó. Donde otros veían riesgo, ellos identificaron oportunidad. Y cuando la industria se conformaba con fórmulas seguras, decidieron apostar por la provocación inteligente y la innovación radical. Las 3 lecciones fundamentales de su éxito son claras y aplicables a cualquier industria. La autenticidad no puede fabricarse, la calidad siempre vence a la cantidad, y la controversia bien gestionada puede convertirse en el activo más valioso de una marca. En lugar de esconderse de la polémica, la utilizaron como catalizador para fortalecer su identidad y atraer a una comunidad de seguidores leales. Pero quizás la lección más poderosa sea esta. En un mundo saturado de contenido seguro y predecible, aquellos que se atreven a desafiar las normas no solo sobreviven, sino que definen el futuro de su industria. Rockstar nos recuerda que la verdadera innovación no viene de seguir las reglas, sino de tener el valor de escribir las propias. Ahora, con GTA 6 en el horizonte, cuéntanos en los comentarios qué lección de Rockstar aplicarías en tus proyectos. Y suscríbete para más análisis de casos que transformaron industrias.